este día, hermanos, damos gracias a Dios por la vida que nos concede y porque nos permite hasta aquí seguir con bien. Dios nos bendiga, hermanos. En esta hora vamos a estudiar un poco la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, y damos lecturas a los versículos 4 y 5, que dice así la bendita palabra del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oramos. Amantísimo Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida que nos concedes, porque tú nos has guardado, nos has ayudado, has sido con nosotros en todo momento, Padre. En esta hora, Señor, te pido que nos guíes con tu Espíritu Santo en la meditación de tu palabra, Señor, por medio de del WhatsApp, Señor, podemos llegar hasta tu presencia. Guíanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. La bendita palabra del Señor nos dice que debemos de permanecer en Él, ¿verdad? Y dice que si no permanecemos en Él, no podemos hacer nada, pues dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer, hermanos, si estamos separados de nuestro Señor Jesucristo? Si estamos lejos de Él, necesitamos estar en Él, permanecer, como dice aquí, en Él, para que tengamos fruto, dando fruto al Señor, tanto en la predicación de su palabra, tanto en hablar a nuestros seres queridos y aquel que nos escuche, como también frutos, como dice la palabra de Dios, dignos de arrepentimiento, frutos espirituales, hermanos, que nosotros podamos dar esos frutos espirituales que Dios busca en cada uno de nosotros. De tal manera que para que eso sea posible, tenemos que permanecer en el Señor. Por eso dice que permanezcamos en Él y Él va a permanecer en nosotros. ¿Qué nos puede alejar de nuestro Dios? ¿Qué puede separarnos del Señor? El pecado. Porque dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No podemos practicar pecado porque si lo hacemos, entonces ya no podremos tener esa comunión con Dios. Estaremos separados de nuestro Dios. Y hermanos, Él quiere que nosotros permanezcamos en Él, porque dice su palabra que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Dios nada podremos hacer. No somos nada, hermanos, sin nuestro Dios. ¿Qué puede hacer el hombre lejos de Dios? Absolutamente nada. Su vida está vacía, su vida no tiene sentido, pero cuando nosotros permanecemos en el Señor, nuestra vida cobra un sentido muy especial. ¿Por qué? Porque sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos a quien clamar. No estamos solos, Él está a nuestro lado y no nos sentimos solos. La persona cuando no está en el Señor está sola, está triste, está amargada, no tiene paz, no tiene tranquilidad. ¿Por qué? Porque no hay esa comunión con nuestro Dios. En la oración nosotros, para poder llegar al Señor en oración, necesitamos estar en nuestro Señor. Aquí nos dice en el versículo 7, si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, dice que pidamos todo y nos será hecho. Pero aquí hay una condición en el cual dice, permaneced en mí y mis palabras permanecen
en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, su palabra va a permanecer en nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros somos santificados, somos limpios por la palabra que Él nos ha dado. De tal manera que cuando escuchamos esa palabra, si la palabra permanece en nosotros, nosotros somos limpios y podemos tener una comunión perfecta con nuestro Dios. Y aquí añade, es necesario que vivamos de esa manera. ¿Para qué? Porque dice, para que en la oración dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que nosotros pidamos nos lo va a dar el Señor si nosotros se lo pedimos, sabiendo que estamos en el Señor, sabiendo que permanecemos en Él, sabiendo que su palabra está en nuestra vida, porque si la palabra de Dios abunda en nosotros, entonces nosotros hablaremos conforme a la palabra de nuestro Dios. Síguele diciendo ahí en el capítulo 16, versículo 23 y 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Dice, hasta hoy nada habéis pedido en mi nombre. Pero dice que si nosotros le pedimos todo lo que nosotros le pidamos, Él nos lo va a dar. Por eso dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, porque cuando nosotros le pedimos al Señor, clamamos al Señor y le pedimos lo que estamos necesitando en ese momento, cuando el Señor nos lo da, nuestra alma, nuestro corazón se llena de gozo y glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque Él nos da lo que nosotros le pedimos. ¿No has recibido, hermano, lo que le has pedido? Tal vez hasta ahorita no has sido claro en tu petición. Y si hasta ahora nada habéis pedido, nada. Pero nosotros, conociendo todas las promesas de nuestro Dios, podemos pedirle a Dios, podemos pedir al Señor todas las cosas. Y aquí dice que nos lo va a dar para que nuestro gozo sea cumplido. Nosotros nos gozamos en el Señor de una manera grande, porque sabemos, dice su palabra, que sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que nosotros le pidamos, la tenemos concedida. Pero que esta sea la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos, sabemos, cree con todo tu corazón que Él te oye. Y si Él te oye, te va a dar lo que tú le pidas. Dice ahí también en el versículo 33 de ese mismo capítulo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas dice que nos ha hablado para que en Él tengamos paz, para que nuestro corazón esté confiado en Él, para que tengamos que pasar lo que tengamos que pasar, nuestra confianza esté puesta en Él. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, ¿verdad? Hay aflicción, hay angustia, sobre todo de aquellos que no se han acercado al Señor, que no le conocen. Pero nosotros que le conocemos, en Él tenemos la paz, tenemos la tranquilidad, porque Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, porque Él ha vencido al mundo. Y sabemos que en el Señor somos más que vencedores. Todo esto que ahorita está pasando a nosotros no nos llena de angustia. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Él nos guarda, Él nos protege. Tal vez tengamos que pasar por un poco de aflicción, de angustia, pero Él está con nosotros. Él nos está guardando. En Él tenemos paz, en Él descansa nuestra alma.
porque en Él tenemos esa paz y esa confianza. Y Él dice, confía, porque yo he vencido. Él ha vencido, hermanos. Y sabemos que nuestro Dios, Él es vencedor. Él, su palabra dice que Él ha vencido. Él ha vencido, Él venció en la cruz del Calvario. Él es el único que ha cumplido todo y que dice que Él ha vencido. Y los que estamos en Él somos más que vencedores por medio de su palabra. Y esa es la paz y esa es la tranquilidad que cada uno de nosotros tiene en nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Oramos, amantísimo Dios, que estás en los cielos, Señor, y a nuestro lado. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso y clemente. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos, que tú estás a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, pero que tu palabra permanezca ciertamente en nuestros corazones, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, que podamos ponerla por obra, Padre. Ayúdanos, Señor, y da esa paz y esa tranquilidad a mis hermanos, Padre, esa tranquilidad que solamente tú puedes dar. Que si está pasando alguno de mis hermanos por aflicción, por angustia, Señor, hazle sentir que no está solo, que tú estás a su lado para ayudarle, para darle la victoria, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte delante del enemigo, Padre. Gracias porque en ti tenemos esa paz y esa seguridad de que no estamos solos, tú estás a nuestro lado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén.